Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos y cuadriláteros. Así que empecemos. Me dice aquí, empecemos primero con lo que son triángulos. Triángulos. Me da la siguiente figura, ¿sí? Ya conocemos muy bien lo que es un triángulo y vamos a nombrar sus elementos ahora. Tenemos el triángulo, tenemos los elementos del triángulo. ¿Qué elementos tiene? Tiene vértices, que son el A, B, C, o sea, las esquinas, ¿no? El puntito donde se unen los lados se llama vértice. Ángulos internos tenemos alfa, beta y teta. Ángulos externos tenemos a X, Y y Z. ¿Sí? Aquí están afuera. Y tenemos a los lados AB, BC y AC. ¿Sí? Tenemos ahí todos los elementos, ¿sí?, de lo que es un triángulo. Vamos con lo que es su clasificación. ¿Sí? Es como un recuerdo. Ahorita vamos a ver las propiedades. ¿Sí? Algunas propiedades básicas. Clasificación. Es un recuerdo, ¿no?, de primaria que ya todos debemos conocer. Clasificación según sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, cuando sus tres lados son iguales. El triángulo isósceles, cuando solo tiene dos lados iguales. Y el escaleno, cuando sus tres lados son diferentes, ¿sí?, son desiguales. Clasificación según sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos, o sea, menores de 90. Obtusángulo, cuando tenemos un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90. Y el triángulo rectángulo, cuando tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Es un pequeño recuerdo. Vamos con algunas propiedades. Las propiedades que se cumplen en el triángulo, algunas, vamos a mencionar dos en este caso, son en todo triángulo cualquiera de estos seis que te he mostrado, siempre la suma de ángulos internos va a ser 180. La suma de tres ángulos internos en un triángulo es 180. Y en todo triángulo se cumple que un ángulo externo es igual a la suma de sus otros dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Sí? O sea, un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos que no están juntitos a él. ¿Sí? Esta es la propiedad del ángulo externo y suma de ángulos internos. ¿Sí? Un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos que no están juntitos a él. ¿Sí? Los dos internos, pero. ¿Sí? Dos propiedades básicas. Eso es lo que es triángulos. Vamos con lo que son cuadriláteros. Un pequeño recuerdo de primaria, con nociones básicas. ¿Sí? Para luego ver las propiedades, que estas propiedades son con las que vamos a trabajar más. No tanto lo que son su clasificación y eso, sino lo que son propiedades para ejercicios. Vamos con un recuerdo. Cuadriláteros. ¿Cuáles son los elementos de un cuadrilátero? Tenemos aquí el cuadrilátero y hay dos segmentos trazados con líneas verdes. Vamos a ver qué son. Vértices. Tenemos los vértices en el cuadrilátero. A, B, C. Siempre los vértices son las esquinas. Vértices. A, B, C, D. En este caso son 4. Lados tenemos A, B, B, C, C, D y A, D. ¿Sí? Los lados. Tenemos las diagonales. Estos verdes son diagonal AC y diagonal BD. Tiene dos diagonales el cuadrilátero. Y ángulos internos, que en este caso son 4, alfa, beta, teta y omega. ¿Sí? Tenemos 4 ángulos internos. Vamos con su clasificación también. Se clasifican en paralelogramos en la familia de trapecios y trapezoides. ¿Sí? Tiene 3 familias. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Dentro de los paralelogramos tenemos a el cuadrado, el famoso rectángulo, rombo y romboide. Son las 4 figuras que ves ahí. Dentro de los trapecios tenemos el trapecio isósceles cuando estos dos de aquí son iguales y el trapecio rectángulo cuando este de aquí es recto. Aquí me faltó recto, tanto arriba y abajo. ¿Sí? Es perpendicular a sus dos bases. ¿Sí? Y faltó por aquí el escaleno, ¿no? El escaleno es cuando los tres de aquí son diferentes. Este de aquí o los dos lados de aquí son diferentes, ¿no? En este caso, este podría ser, ¿no? Escaleno. Por aquí tenemos lo que son sus propiedades. El trapezoide también. El trapezoide es cuando ninguno de sus lados son paralelos. Si te das cuenta, aquí tiene un par de lados paralelos, ¿sí? O dos par de lados paralelos en los que son paralelogramos. Tiene aquí, estos dos son paralelos y estos dos también. Por eso se llaman paralelogramos. En los trapecios solo tiene un par de lados paralelos, que son estos dos. Estos de aquí no son paralelos. Quedan dos lados paralelos o rectas paralelas, aquellos que no se juntan, no se cortan. Aquí son 2 a 2. Aquí solamente hay uno. Y aquí no hay ninguno. Esos son los trapezoides, cuando no tienen lados paralelos. ¿Sí? Vamos con algunas propiedades de los cuadriláteros. La suma de ángulos internos, en este caso va a ser 360. En los triángulos será 180. En los cuadriláteros son 360. Y para este caso, este tipo de figura, que es un cuadrilátero porque tiene 1, 2, 3, 4 lados, pero es un cuadrilátero cóncavo. Ya lo aprenderemos poco a poco después. ¿Sí?
En este caso, para esta figura que es media, se parece a un boomerang, o como un pantalón, le dicen la formulita, la propiedad de pantalón o boomerang, se cumple que este ángulo que está aquí abajito, aplastadito acá, ese va a ser igual, ese X va a ser igual a la suma de estos tres de aquí, a los tres ángulos agudos que están adentro. El X es igual a alfa más beta más teta, es una propiedad, ¿sí? Del boomerang, lo conocen por ahí, del pantalón, el pantaloncito. Vamos con algunos ejemplos, cómo podemos aplicar estas propiedades que acabamos de mencionar, ¿sí? Pues vamos a trabajar con las propiedades, no tanto con la clasificación y los elementos, sino con las propiedades. Vamos, ejemplos. Hallar alfa me dice, en este triángulo que está aquí, y me da la gráfica. ¿Cómo puedo hallar alfa aquí yo? Me da alfa, me da 8 alfa más 30, y me falta este ángulo de aquí. Si yo tuviera ese ángulo de ahí, yo podría usar que la suma de los tres debe de ser 180, en todo triángulo se cumple eso. Pero no me lo da. Pero date cuenta que me da estas marquitas en estos dos lados. ¿Qué significan estas dos marcas? Estas dos marcas vienen de este triángulo de aquí, de un triángulo isósceles. ¿Y qué se cumple en un triángulo isósceles? Que así como tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. ¿Y cuáles son esos dos ángulos iguales? Los que se oponen a los lados iguales. O sea, profesor, este ángulo que se opone al puntito, que es alfa, ¿es igual a este ángulo que se opone al puntito? Sí. Entonces aquí tendría que ser alfa también. Si a este puntito se le opone alfa, a este puntito también se le opone lo mismo. Recuerda, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Esa es una propiedad del triángulo isósceles. Entonces ya puedo yo aplicar mi siguiente propiedad, que es la suma de los tres ángulos, que sería alfa más 8 alfa más 30, debe de ser igual a 180, que se cumple en todo triángulo. Tengo aquí 10 alfa, el 30 pasa a restar, es igual a 150. 10 pasa a dividir, 150 entre 10, alfa vale 15. Entonces alfa vale 15, se acabó. Pero recuerda bien esta propiedad. A lados iguales se oponen ángulos iguales, siempre. Vamos por aquí. Me dice 2. Me da la siguiente figura y me pide calcular alfa otra vez. Pero esta profesor se parece a esta de aquí, a la del boomerang. Entonces aplico mi formulita, por así decirlo, mi propiedad. Me dice que el de abajo, el de aquí abajo, que es 130, empiezo con ese, es igual a la suma de los tres de aquí adentro, o sea, alfa más 50 más 60. Entonces tengo que 130 es igual a alfa más 110. 110 que está sumando pasa a restar. Entonces sería 130 menos 110. Alfa vale 20. Siguiente problema número 3. Me dice hallar el ángulo del vértice A. Aquí me faltó. Mayormente siempre empieza desde aquí, así. C, D. Me pide el ángulo del vértice A, que está aquí. Entonces lo que tengo que aplicar aquí, claro está, mi propiedad de suma de ángulos internos, porque tengo los cuatro ángulos internos. ¿De quién? De un cuadrilátero. ¿Cuánto debe ser la suma? 360. Entonces tengo aquí 6x más 25 más 5x más 10x más 15 más el último 8x más 30. Y eso debe ser 360 todo. Veamos, tenemos aquí 6x más 5x, 11x más 10, 21x más 8, 29x. Siempre x con x y números con números aparte. No puedo sumar yo la x con el número, ¿sí? Aparte, ya sumé las x. Aparte yo voy a sumar los números, no puedo juntarlos. 25, 15, 30. 25 más 15 serían 40. 40 más 30 serían 70. Eso es igual a 360. El 70 que está sumando va a pasar a restar. Entonces me quedaría 360 menos 70, sería 290. Luego el 29 pasa a dividir. Por tanto, x ya te diste cuenta que vale
10. Pero esa es mi respuesta. No me pedía hallar X, me pide calcular el ángulo del vértice A. O sea, A, el de aquí. El ángulo del vértice A es igual a 8X más 30. Pero X vale 10. Entonces será 8 por 10 más 30. Que sería 80 más 30. El ángulo A sería entonces 80 dije más 30, 210. Este ángulo sería de 210, ¿sí? Entonces, ese han sido, chicos, los problemas para lo que son triángulos y cuadriláteros. Su clasificación, un pequeño recuerdo cómo es que se clasifican y las propiedades que son las importantes para trabajar este tipo de ejercicios. Sí, espero que les haya gustado. Hasta una próxima.